parte de la investigación que corresponde a un proyecto sobre la poesía satírica clandestina de protesta política del Siglo de Oro, se advierte un conjunto de temas y de imágenes muy interesante que es de las epidemias y enfermedades. No hace falta aducir complejas bibliografías ni teorías muy elaboradas para comprender la función que desempeñan las menciones de epidemias y enfermedades en el marco de los objetivos satíricos. Fundamentalmente hallamos dos vías de exploración. En la primera, el mundo de la enfermedad se asocia a los parásitos, los harapos, la suciedad, el envilecimiento en general para expresar un universo degradado, como sucede en buena parte de la poesía satírica y burlesca de Quevedo, por ejemplo. No hay que olvidar que enfrente se alza la reflexión filosófico y religiosa sobre la enfermedad y la muerte, de matices estoicos, en la que la conciencia de la debilidad del hombre, la fragilidad del cuerpo, la caducidad del organismo humano, conduce al desengaño. Como dirá Quevedo en De los remedios de cualquier fortuna, toda mi vida es cuatro enfermedades de todos mis miembros, sentidos y potencias. En sus obras filosóficas y ascéticas no se suelen resaltar de manera excesiva los detalles más repelentes que sí se reiteran en las descripciones y comparaciones de la literatura satírica y burlesca, donde aparecen gran listas de enfermedades como el tabardillo, el sarampión, las viruelas, el pujo, las hernias, los catarros y todo tipo de dolencias. La segunda vía en la que se manifiestan las epidemias de enfermedades se convierte en un arma de ataque contra aquellos que tienen doliente al cuerpo nacional desde el punto de vista de la voz satírica, casi siempre clandestina, enderezada contra el poder, asimilado este a una enfermedad mortal, el poder incompetente, el poder corrupto, el poder nefasto. El repertorio es variado tanto en sus dimensiones como en sus estrategias, casi siempre dirigidas por el mecanismo del ingenio, aunque a veces la urgencia de la denuncia crítica hace sufrir la coherencia ingeniosa de una expresión. Ofreceré ahora unas breves escalas de este funcionamiento basándome en una serie de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, cuya localización eludo ahora, remitiendo a las distintas publicaciones que en el marco de este proyecto de investigación el equipo del Griso ha ido publicando. Los fondos de la Biblioteca Nacional de España en este sentido son de una extraordinaria riqueza y tardarán bastante en ser explorados en la medida que se merecen. Bien, el nivel más elemental de la técnica es la equiparación general de un gobernante o una estructura de gobierno a una epidemia, principalmente la peste. En una composición cuya nota marginal explica que se refiere al estado de España a la muerte de Felipe III, la composición que comienza murió Felipe III, se lee, por ejemplo, después de tantos excesos vienen a publicidad. Después que tantos excesos vienen a publicidad, se sabe la enfermedad que tuvo España en los huesos. Ella flaca y ellos gruesos, indicio ha sido bastante que este linaje arrogante ha causado sus flaquezas. La voz satírica invoca al rey, mientras su imagen puede preservarse cargando a los ministros la responsabilidad, de manera que funcionen como chivos expiatorios, lo cual no siempre es posible y cuya destitución daría esperanzas de mejora. Eso que se implora a Carlos II. Celen los gobernadores con cristiana libertad, gloria que a Carlos II todos deben desear. Solicítese el remedio de tan cruda enfermedad, no con medios que ocasionen se vaya agravando el mal. Otros remedios se reclaman más radicales, como en el sueño político atribuido a Melchor de Fonseca y Almeida, que en el cuerpo de un dominio como en el humano cuerpo hay también enfermedades que se han de curar con fuego. En la salve glosada, de muy dudosa atribución al conde de Villamediana, la voz satírica se dirige al rey solicitando que tome medidas como corresponde a un buen pastor. Mira bien por tu ganado que está la peste temiendo. En otro poema anónimo sobre el gobierno de España en tiempos de Olivares,
un ermitaño, escandalizado por este caos, este horror, esta fantasma en que se ha convertido España, cadáver de sí misma, se pregunta qué epidemia o peste ha caído sobre la antigua grandeza. Qué epidemia, qué peste, qué contagio, qué fatal presagio, qué ejecutiva parca inexecrable destrozo ha hecho en ti tan lamentable. La respuesta se ofrece a través de un primer juego ingenioso de disociación alusivo al conde de Olivares. Y el oráculo infausto me responde, no se esconde la causa si se esconde. Y por si el receptor no está suficientemente atento, se explicita algo acto seguido. Más claro lo diré si no me entiendes. Y pues saber pretendes de mi mal el origen, no es otro que los mesmos que me rigen. La metáfora de la peste, entre otras muchas, puede reciclarse indefinidamente, pues aunque la sátira política se caracteriza por su cercanía pragmática a sus contextos sociales correspondientes, la reiteración universal de unas mismas categorías, corrupción, robo, crueldad, incompetencia, nepotismo, codicia, etcétera, permite la reutilización de acusaciones y de constelaciones metafóricas que se van transmitiendo de reinado en reinado. En el de Felipe III ya se aplica a Lerma y a don Rodrigo Calderón, envenenadores del reino y asimilados a médicos, armas mortales según la perspectiva habitual, pues que quitaste más vidas que una peste moderada. En el nuevo reinado servirá esta misma metáfora para el conde de Olivares, conde duque de Olivares más tarde, y en el siguiente de Carlos II y regencia de Mariana de Austria, para el marqués de Aitona, para don Fernando Valenzuela, llamado dueño de palacio. Aitona a la corte, mirad qué talento, por verla enfermar la dio un regimiento, y el duende infernal introdujo en este inmensos contagios en solo una peste, de robo, homicidio, adulterio y blasfemia. Otro poema anuncia el trágico fin que amenaza a España su desgobierno, citando textos del Evangelio de San Mateo, en el que se anuncian grandes catástrofes de terremotos, guerras, hambres y pestes, aplicándolos a la situación. Et pestilentiae, del Evangelio, las pestes nos consumen, pues solo corre el viento corrupto despedido del tesoro de tanto lisonjero, la glosa. En la corrupción imperante los mismos remedios se convierten en males. Las dos prácticas más usuales en las referencias médicas de la época son la sangría y la purga. La primera, lejos de aliviar la enfermedad, se transforma en un proceso de agotamiento, usada como imagen de la explotación de un pueblo sometido a impuestos y cargas que lo desangran. En un soneto que denuncia las causas de los daños de la monarquía por medio de la imagen de la enfermedad, son los supuestos doctores los que matan al enfermo. Mas ¿quién limita que al enfermo acaben si le sacan la sangre de las venas cuando causan flaqueza sus dolores? Y el protomédico del reino es precisamente Olivares, que ordena sangrías y purgas letales, alusivas a algunas medidas monetarias como las tomadas a propósito de la moneda de vellón o de cobre. Desahuciada ya de su esperanza, España se lamenta enferma y pobre, ya mortal, que no hay remedio que obre, mas el un crecimiento al otro alcanza. De aquella sangre real y la pujanza bien desangrada, porque humor no sobre, tal purga la receta para el cobre, que a vueltas suyas las entrañas lanza. Sin duda el diablo es quien medicina, pues le aplica remedios tan atroces que todo su vivir de un hilo pende. En la regencia de Mariana de Austria la misma metáfora se aplica a su gobierno. Desdichada monarquía se mira a España por vos, porque sin temor de Dios vos le dais tanta sangría. En este sentido, un mecanismo supuestamente curativo como la sangría se asimila a la enfermedad de flujo de sangre. Ambas se mencionan juntas en el poema Quejas de España, que se titula Canciones reales a un cuerpo humano, cuerpo que se queja de su mala salud causada por las prácticas del conde duque. Flujos de sangre ya mi cuerpo arroja, la verde hierba convirtiendo en roja. El motivo se reitera muchas veces, como en otro manuscrito de la Biblioteca Nacional, donde leemos, es un bienaventurado, a España sin pulsos haya, y como él mandó sangralla, pide plata a gran virtud para misas de salud y aceite para alumbralla. La purga tiene menos capacidad agresiva, pero más burlesca en sus connotaciones escatológicas.
España debería purgarse, por ejemplo, del mal que supone el valido de Mariana de Austria, el padre Everardo Nitar, en las coplas Atiéndame su insolencia. La oposición entre el privado de la reina regente, don Fernando Valenzuela, y don José de Austria, durante la minoridad de Carlos II, se evoca en la parodia de una receta médica de purga en la que se propone fabricar píldoras purgantes con la codicia de Valenzuela, la necedad del duque de Medina, la rudeza y ambición del duque de Alburquerque y hacérselas tragar a don Juan José de Austria, aunque no se alcanza bien cuál es el remedio en este caso en el que lo dominante parece la burla general a todos ellos. En todo caso, si la purga no basta, pues cabe añadir la sangría, como sugiere otro satírico a propósito de la caída del conde de Oropesa, desterrado por Carlos II en 1699, al término de su segunda etapa de valido, a causa del llamado Motín de los Gatos, en abril de ese año. El poema se titula Endechas reales en que se anuncia el trágico fin que amenaza a España su desgobierno. De la libra oropesa hemos visto el destierro, si nos basta la purga, ved que este signo para sangría es bueno. Como sucede a menudo, las menciones de enfermedades y remedios dan pie a distintos juegos de ingenio, alusivos a determinadas circunstancias concretas. Bien conocida es la trayectoria financiera, por ejemplo, de la familia de los Cortizos, de origen judío-converso portugués, que alcanzaron gran relevancia en la España del siglo XVII. En distintos momentos tuvieron problemas con la Inquisición, pero a fin de 1652 su expediente inquisitorial fue cerrado por causas desconocidas, pero que las voces satíricas atribuyen al soborno, suponiendo que la píldora dorada o el bebedizo áureo, es decir, el dinero, resulta purga efectiva para salir con sanidad de la enfermedad inquisitorial. Uno y otro lo judío purgaron con esta acción. No es muy grande milagrón, pues con áureos bebedizos se purgaron los cortizos con la Santa Inquisición. La imagen de la enfermedad no solamente se reitera en microtextos, sino que se desarrolla en más amplios pasajes hasta constituir el esquema básico de algunos poemas enteros o grandes partes de otros poemas largos. En el testamento en coloquio de la muerte de la monarquía española, su entierro, sepultura y epitafio del año 1642, un mes antes de la caída del conde duque, se describen las honras fúnebres y testamento de la monarquía después de una larga enfermedad en la que se han sucedido una serie de achaques, empezando por un mal parto de hijos bastardos. Ha tenido mala suerte con el más pestilencial de los médicos, Olivares, que cura reinos y los mata a pares. Otros médicos y ayudantes contribuyen a esa mala salud y a la muerte de la enferma, cada uno con sus recetas y remedios perjudiciales. De barbero sangrador ha servido un notario protoembustero que ha sangrado mal, el tabardillo ha provocado el tabardillo, el presidente del Consejo de Castilla, don Fernando de Valdés, al que se acusa de haber echado al reino ventosas dañosas, José González, consejero económico de Olivares, que le administra al reino un jarabe malsano, una purga errada que administran el marqués de Ayamonte y el duque de Medina Sidonia, en fin, casi todos estos nobles funcionarios, cargos distintos del gobierno, se asimilan a médicos, malos médicos, que en vez de curar lo que hacen es envenenar y matar al enfermo, en este caso, pues España. Otro proceso de enfermedad, muerte y honras con semejante constelación de motivos constituye un poema dedicado al conde de Oropesa que se introduce con una parodia de parte médico, abundante en terminología técnica y en descripción de síntomas, medicinas, alternancias de la enfermedad con valores de alegoría satírica política. Parte del informe está en prosa, que se mezcla con verso, y dice, por ejemplo, un fragmento. El martes le sobrevino a su excelencia un accidente nunca imaginado de los propios, aunque bien temido de los extraños, porque estos, viendo la crasitud de los humores, discurrían el peligroso estado cuando aquellos juzgaban fuese bastante algún lenitivo de oro potable, necesitando más de resolutivos. Creció el achaque porque, destemplada la plebe de los humores en desordenada confusión, despidió algunas durezas al centro, de quienes se ocasionaron vapores harto nocivos para la cabeza.
La orina, que debía estar como un oro, más parecía sangre de pobres en lo denso que orina. Y si entonces hubieran aplicado algunos restringentes, ni él pereciera, ni el pueblo de los humores alborotara. Pero estos señores médicos, como cojan sus propinas, los remedios poco importan. En otro manuscrito de la Biblioteca Nacional se atribuye a Jerónimo Fernández de Mata, un escritor del que no se conoce casi nada, un poema a la salud que empieza desde Castilla la Vieja y que describe la visita de una dama, la salud, a la corte. Caracterizada como una dama sencilla y natural, va visitando una serie de personajes y de casas, una serie de damas que la van rechazando. Esas damas son doña Jaqueca, doña Catarro, doña Desmayo, doña Almorrana, doña Apilación, etcétera, damas asimiladas a las enfermedades que se mencionan en otros poemas y que aquí pues van componiendo el panorama de Madrid. No quiere salud Madrid, no veréis salud en nada os halláis salud, ni los negocios os tratan, lo público está doliente, lo secreto está en la cama, todo es aquí enfermedad, etcétera. Entonces, la imagen de, de esa situación política, económica, social, que equivale a una serie de enfermedades malignas. El poema Pueblo desde hoy enfermero presenta al rey como enfermero de una España opilada que ha de ser curada tomando el acero, que era agua ferruginosa, pero aquí es metáfora de las medidas drásticas de castigos radicales. Castigo severo a los responsables de la enfermedad. Pueblo, desde hoy enfermero ha de ser el rey de España, que una apilación extraña padece por cierto agüero. Harás que tome el acero, con que viéndose movido y de tu lado asistido, arrojará con valor tósigo, que esté mejor arrojado que bebido. El tósigo, el veneno, son las medidas que están llevando a cabo los gobernantes nefastos, que el rey debe curar con el acero, es decir, debe castigar. La imagen de la República como cuerpo humano en el que todos los humores deben estar proporcionados y los miembros actuar para bien común es bien conocida. Cuando se descompensa la correcta articulación de ese organismo, hace falta un médico capaz de curar el mal. Así lo plantea Maquiavelo en el capítulo tercero del Príncipe, con el ejemplo de la tisis aplicada a los males de Estado, que requieren como médico un gobernante sabio para tomar medidas a tiempo. Ahora bien, ¿qué remedio cabe cuando el gobernante no es precisamente el médico capaz de curar la enfermedad, sino la misma enfermedad que contamina y destruye el cuerpo político de la nación? Solamente la expulsión, que haya en la poesía de protesta clandestina una expresión vicaria, una válvula de escape, que a juzgar por las reiteraciones de los motivos satíricos, no parece resultar muy eficaz como arma, aunque seguramente cumple una necesaria función de exutorio paliativo.